Yo creo que vamos a recibirles ya con un fuerte aplauso. Pedro J. Ramírez y Eduard Punset. Encantado. Sí. Bueno, os damos la bienvenida a ambos. Voy a hacer las presentaciones. Pedro J. Ramírez, más de 30 años al frente de Diarios Nacionales, fundador y director del País y del periódico. Quería decir el periódico El Mundo. Disculpad, son muchas horas ya. Lo fue hasta el 2 de febrero del 2014. Actualmente es colaborador de dicho periódico y contertulio de distintos programas de radio y televisión. Ha obtenido prestigiosos galardones internacionales. Es doctor honoris causa por la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima y el Lebanon Valley College de Pensilvania, donde fue profesor de literatura. Ha escrito una docena de libros sobre la actualidad política, entre los que destacan Amarga Victoria y El Desquite, y un libro de historia sobre la Revolución Francesa, El primer naufragio. Bienvenido. A su lado tenemos a Eduard Punset, abogado, economista y comunicador científico. Tuvo un destacado papel en la transición de la democracia como secretario general técnico del Gobierno salido de las primeras elecciones democráticas y en la apertura de España al exterior como ministro de Relaciones para las Comunidades Europeas. Participó en la implantación del Estado de las Autonomías como conseller de Finances de la Generalitat y como presidente de la delegación del Parlamento Europeo para Polonia. Tuteló parte del proceso de transformación económica de los países del Este después de la caída del muro. Es autor de diversos libros sobre análisis económico y reflexión social. Actualmente es profesor en la Universidad Ramon Llull. Ha dirigido durante 18 años el programa de divulgación científica Redes de Televisión Española. Preside la productora de contenidos audiovisuales científicos Grupo Punset Producciones y es autor de varios libros cuyo principal objetivo es la divulgación del conocimiento científico. Así que yo creo que para romper el hielo os voy a trasladar una pregunta que han dejado en la web del grupo Los Burning. Cantaban: ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este y qué clase de aventura has venido a buscar? Os lo traslado a vosotros. ¿Qué hacéis en un lugar como este y qué buscáis? Oye, ¿me habéis preguntado algo? A los dos. Por supuesto. Dime. No, estas preguntas para los dos. ¿Qué hacéis en iRedes? ¿Me escucháis bien, verdad? El sonido se escucha bien. Tú primero. ¿Sí? O sea, la pregunta concretamente. ¿Qué haces aquí, Punset? ¿Qué haces en iRedes? Es curioso, pero me recuerda a una discusión a la que se paró 10 años. Uno era un neurólogo norteamericano que se llamaba Gazzaniga y otro era catalán, no era neurólogo sino psicólogo, pero en fin, dedicado al trato y a la domesticación de los animales, que como sabéis han desempeñado un papel importantísimo en la domesticación del chimpancé y de los humanos. Pero la discusión que tuve con Gazzaniga y con Jordi Soler, Jordi es el que trajo el mono ese tan bonito y conocido. ¿Tú sabes, te acuerdas de cómo se llamaba? Copito de nieve. Copito de nieve, exacto. Pues Jordi trajo a Copito de nieve a España, al parque. Que luego le llamaban así también al presidente del Tribunal Constitucional. Así, A tu compañero de gobierno, Manolo Jiménez de Parga. Así es. Le llamábamos Copito de nieve. Así es verdad. ¿O no, Ramón? Pues bueno, el total que Gazzaniga me dijo hace 10 años
que las redes sociales no contaban, porque realmente los humanos eran muy parecidos, seguían siendo muy parecidos al resto de los animales, a los chimpancés. Es verdad que los chimpancés se ponían zapatillas a veces, se ponían abrigos cuando subían a los árboles, pero poco más les diferenciaba de los humanos. Y en cambio, bueno, y lo mismo opinaba Jordi, cuyo nombre ahora se me olvida, porque entre otras cosas ha fallecido, pero era muy simpático y muy convencido de lo que estaba diciendo. Y lo que estaba diciendo es que estamos un pasito delante de los chimpancés, pero no mucho más. Y luego, una vez, hace 2 años, estuve en California, en casa de Gazzaniga, el neurólogo, y me dijo: oye, Eduardo, somos absolutamente distintos del resto de los animales. Y le dije: oye, pero si me decías exactamente lo opuesto hace solo 5 años. Y me dijo: sí, pero desde entonces se han descubierto las redes sociales. Y las redes sociales han transformado totalmente la situación. Y es cierto que todo, iba a decir todo Dios, no, todo el mundo, todo el mundo está de acuerdo en que realmente las redes sociales son el gran cambio que va a transformar la vida social. Pero nadie sabemos muy bien cómo ni por qué. Intuimos que va a ser un gran cambio. Hombre, y tenemos algún dato, algún experimento que se ha efectuado que nos dice, por ejemplo, en New Jersey, en Estados Unidos, que un sabio es más sabio cuando trabaja el resultado de varias personas, y es muy poco sabio o menos sabio de lo que creíamos cuando se empeña en profundizar en el conocimiento él solito, pensando que solo lo puede hacer mejor, ¿no? Y resulta que no. O sea, cosas como esas. Yo tengo ejemplos 1000 de personas que me dicen: el conocimiento es demasiado amplio hoy, existen demasiadas cosas para poder digerirlas sin redes sociales, y las redes sociales son la única fuente de información. Pero con eso nos quedamos. Bueno, buenos días a todos. Yo tengo que decir que entiendo que siempre se hace leña del árbol caído, y yo estoy preparado para casi todo, pero de verdad que ese golpe bajo no lo esperaba. Lo siento de todo corazón, o sea, no sé qué me ha pasado. La pregunta de qué hace aquí un chico como tú en un sitio como este debería haberse planteado más bien: oye, ¿por qué no has venido antes a iRedes? Y la respuesta es: porque no he podido, no porque no me haya dado cuenta desde el principio de la importancia que tenía este evento. Y desde luego coincido con lo que acaba de decir mi viejo y querido amigo Eduardo, el compartir con él esta charla es un aliciente adicional que hacía ya irresistible esta vez la invitación. Nos conocemos desde hace tiempo y es una de las personas con las que yo he tenido una mayor sintonía en relación a lo que debe ser la acción política en un país democrático. Y creo que el desarrollo de las redes sociales nos está dando la razón
a quienes siempre hemos defendido que había que llenar de contenido real, los derechos de participación política de los ciudadanos. La última noticia que acabo de leer en este mismo instante, cuando íbamos a entrar, es el último comentario, una entrada en el blog de Carlos Segovia, que cuenta cómo esta mañana el señor Rajoy y la señora Cospedal han participado en las primarias del PP y pone puntos suspensivos, europeo. Los líderes han votado en urna a ver quién debe ser el candidato del PP europeo a presidir la comisión. Y ha salido el señor Juncker. Bueno, pues cuando vuelvan a Madrid seguirán tomando las decisiones digitalmente, privando a los propios dirigentes, a los propios cuadros y, por supuesto, a los militantes del derecho de participación política. O eso pretenden, en general, desde la superestructura, y menciono lo del PP porque, como digo, es la última noticia que he leído, pero es extensible a todos los partidos. Y frente a esa pretensión de seguir capando, monopolizando, constriñendo los derechos de las personas, está surgiendo una realidad imparable que son las redes sociales, que hoy por hoy son un instrumento de sociabilidad y nos ayudan a todos en nuestra actividad profesional, nos hacen más felices en el ámbito personal. A mí, que me han destituido 2 veces, tengo que decir que una de las principales diferencias entre hace 25 años y hoy es que hoy están las redes sociales, que hoy hay algo que te acompaña siempre, que son, en mi caso, tus amigos de Twitter. Bien, esto es hoy por hoy una realidad en el ámbito de la sociabilidad y va a ser algo que inevitablemente va a hacer saltar por los aires todas las barreras, todas las restricciones que en estos momentos existen en la participación política de los ciudadanos. Por lo tanto, creo que reflexionar sobre esto es reflexionar sobre un fermento revolucionario en el mejor sentido de la palabra. Pedro, tienes toda la razón del mundo. Es muy curioso, pero es un pequeñísimo experimento el que está demostrando la capacidad revolucionaria de que varias personas a la vez trabajen y piensen en lo mismo. Hay un experimento que se ha hecho en un hospital en donde se cogió en Estados Unidos, se tomó a los que estaban limpiando, a los encargados de limpiar el hospital, y se dividió en 2 grupos. A un grupo se le dijo: mira, estáis limpiando, pero al mismo tiempo estáis haciendo ejercicio. Y al otro grupo no se le dijo nada, o sea, se le dijo lo que estaba sobreentendido, que trabajaban, pero nada más. Bueno, pues el primer grupo resulta que se creyó que estaba haciendo deporte y adelgazaron 4 kilos, mientras que el segundo grupo no adelgazó nada. O sea que lo que hemos descubierto es que un sabio rodeado de otros sabios es 1000 veces más productivo que un sabio solo. Y yo recuerdo que eso es un cambio fundamental, porque de pequeñín recuerdo muy bien que Sartre, por ejemplo, era para mí el gran Dios, y Sartre era feo, trabajaba solo y escribía solo.
y resulta que hoy es todo lo contrario. O sea, alguien tiene que estar recogiendo la inextinguible información que está por ahí apareciendo para que le tomen en serio, ¿no? También planteaban en la web que hagamos un ejercicio para retroceder en el tiempo 40 años y ver cómo hemos cambiado desde 1974 y hagamos un ejercicio de mirar hacia el futuro y cómo imagináis nuestro mundo dentro de 40 años. Sí. Eso es todo un desafío, ¿no? Hombre, en 1974 yo vivía en Estados Unidos y España era un país que estaba en el gueto de las dictaduras. Todo cambió en esa encrucijada histórica. La pregunta tiene cierto calado porque no nos hemos terminado de dar cuenta que más o menos estos meses, todo depende de cómo se haga el cómputo, ha sucedido que la experiencia democrática es ya más extensa de lo que lo fue la interminable dictadura. Es decir, el régimen franquista celebró los no sé cuántos años de paz, pero la realidad es que no llegó a los 40 años y vamos camino de 40 años del reinado de Juan Carlos, se cumplirán el año que viene. Yo creo que España es completamente distinta. Probablemente en ningún momento histórico se ha producido una transformación tan acelerada en todos los órdenes en 4 décadas. Pero yo también veo que desde el punto de vista político hay un nivel de podredumbre en el sistema que probablemente estamos viviendo los estertores de una manera de entender la política y las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Yo creo que esto no da más de sí. Y o el sistema tiene la capacidad de transformarse o habrá una quiebra que de alguna manera encajará en los moldes de las revoluciones. Desde el punto de vista de lo que más tiene que ver con mi propia actividad y extensivamente con lo que nos reúne aquí, que es la comunicación, es evidente que el sistema de medios de comunicación y el tipo de mecanismos de sociabilidad y de intercambio de contenidos y de conocimientos no va a tener nada que ver dentro de 40 años con lo que hasta ahora hemos vivido. Yo pienso que, ahora mismo se da una cierta paradoja, que es que hemos entrado en la sociedad de la información y los medios de información, prácticamente todos, están o estamos en crisis. Creo que esto es consecuencia de lo que decía Gramsci. La crisis es cuando lo viejo no ha desaparecido y lo nuevo no ha terminado de nacer. Yo creo que vamos a vivir una nueva edad de oro de la información, del periodismo y probablemente de los periódicos, pero desde luego con un modelo de negocio absolutamente distinto y basado en los soportes digitales. Yo estoy seguro de que dentro de 40 años no va a haber periódicos impresos. No sé si dentro de 20 años los habrá, pero desde luego dentro de 40 no. ¿Por qué? Pues porque hay soportes y medios de distribución ya que son mucho más eficientes
que a los que nos hemos acostumbrado y a los que están en vigor. En fin, el tema podría seguir hacia otros ámbitos y tomar muchas derivadas, pero yo creo que estos son mis dos pronósticos en relación a la política y al periodismo. Claro. Es evidente, Pedro, que hay un cambio fundamental que nos afecta a todos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 77 años. 7, ¿eh? O sea, no es una broma. Y es que la esperanza de vida está aumentando de 2 años y medio cada 10 años. No ha ocurrido nunca jamás con ninguna especie una cosa tan fenomenal. O sea, y fijaros que los humanos, como vosotros, tenéis ahora, yo es que estoy más cerca de los chimpancés, sí, pero los humanos, como vosotros, tenéis una nueva vida que va entre los 55 y 65 años, y que es la edad en la que las mujeres ya no procrean solas, sí, en que nadie tiene el poder que tenía antes, pero es un poder increíble conferido a la condición humana. O sea, aumentamos no solo la esperanza de vida, sino que aumentamos la calidad de vida. Si yo os digo que levanten la mano los que crean que cualquier tiempo pasado fue peor, por favor, levantad la mano los que crean que cualquier tiempo pasado. Son poquísimos. La mayoría de la gente sigue creyendo que hubo un tiempo pasado que fue mejor, cuando en realidad fue un crimen insensato, fue una tortura sin parar, fue la aniquilación de la gente que pensaba. Fue espantoso el pasado. Claro, todo depende de cuál sea la unidad de medida del tiempo. En ese concepto extenso tienes razón, pero si nos preguntan si la década pasada vivíamos mejor, desde luego vamos a decirlo todos, ¿no? Porque la década pasada vivíamos mejor. Yo no lo creo. Y me alegro de que después de 50 años de conocerle haya una cuestión en la que no estemos de acuerdo. Pero es verdad que el gran problema de hoy día sigue esta falta de convencimiento que tiene la gente de que viven mejor hoy que hace 10 años. Es algo... Yo creo, y eso me lo enseñó también un científico americano, Steven Pinker, que dice, al recordar lo que está ocurriendo con la esperanza de vida, dice, oye, vivimos mucho mejor. La esperanza de vida se alarga de 2 años y medio, pero no solo eso, sino que la gente está menos enferma. La gente hoy día, entre esta edad de 55, 65, mejora su salud. No sabemos pero muy tú bien. Antes me comentabas, y no creo revelar ningún secreto, que en tu fundación estáis desarrollando un proyecto para detectar y estudiar cuáles son los elementos de la gente que yo he llegado a la conclusión que podríamos decir la gente que se siente mal. Sí. Es decir, por razones diferentes. Y tú me decías que en estos momentos es el 23% de la población. ¿Tú crees que esa cifra, no crees que esa cifra ha aumentado en los últimos años? Sí, no, yo creo que esa cifra era el 80%
hace solo un año. O sea, no, la gente se sentía peor. Pero no y se lo daba que cuenta. pasa es que no se sentía daba peor, cuenta. pero no se daba cuenta, ¿no? Exacto. Bueno. No, es curioso, pero... Pues yo casi prefiero, ¿no? Bueno, pero sentirme peor, pero no darme cuenta. Pero es ese poder omnímodo que tiene el ser humano y que redescubre ahora, y al que no nos hemos aclimatado todavía porque están mandando los viejos, ¿no? Pero ¿a quiénes te refieres? Prácticamente a todos, ¿no? Sí. O sea, falta muy poco tiempo para que los jóvenes recuperen la posibilidad de pensar en conjunto, de pensar varios de ellos. Y es esto lo que nos permitirá un día darnos cuenta de realmente dónde estamos. Yo conozco a un gran neurólogo americano, colombiano, pero que vive en Estados Unidos y trabaja. Y él siempre dice, nuestra diferencia de los humanos con los crustáceos es fundamental. Dice, ¿y por qué? Bueno, perdóname, hay una variedad de humanos muy próximos a los crustáceos. Casi todos, sí. O sea... Y debo recordarte que nuestros amigos liberales del 19 llamaban cangrejos rutineros a los que se oponían a las libertades, ¿no? Y era una variedad de la fauna política allá por los tiempos de las Cortes de Cádiz. Siempre los hubo, aunque fueran minoría, ¿no? Pero lo importante es que los crustáceos eran muy parecidos a los humanos, en el sentido de que los humanos por primera vez empezaban a darse cuenta. Nosotros tenemos la piel por fuera y el esqueleto por dentro, mientras que los crustáceos tienen el esqueleto por fuera y por dentro tienen el cerebro, y por eso no saben nada del cerebro, ni saben a dónde hay que ir. Eso es como para hacer una metáfora de la vida política española del presente. El esqueleto por fuera para que no entre nada y el cerebro por dentro para que tampoco salga, ¿no? Pero es fantástico. Pensad que, por ejemplo, cuando yo hablo con mis alumnos, que todavía los tengo, me encuentro con que realmente no se dan cuenta del tiempo que están viviendo. O sea, ellos se consideran unos crustáceos y no es verdad. Mira, ha habido una verdadera explosión de la puissance, dirían los franceses, del poderío individual. O sea, desconocido. Por ejemplo, todo lo que es el conocimiento del cerebro, estamos descubriendo los grandes descubrimientos, los estamos descubriendo ahora mismo. No sabíamos, por ejemplo, que la diferencia entre lo que circula por las redes neuronales, las del cerebro, en estos momentos cuando empatizamos con el dolor de los demás, es lo mismo que circulaba por las redes neurales cuando teníamos hambre o sed de agua o de sexo. Daba igual. Realmente no distinguíamos. Hoy distinguimos muy bien lo que es una afección o lo que es un vicio, por llamarlo entre comillas de alguna manera, neuronal,
de empatizar con el dolor de los demás, que es absolutamente... Estamos hablando de menos de 50.000 años, o sea, no estamos hablando de nada. Hoy hemos estado viendo, disfrutando con Pedro las explicaciones que nos daban sobre la evolución, lo que había ocurrido. Bueno, resulta que lo más nuevo que había ocurrido era lo que había ocurrido hace 50.000 años, que no es nada, ¿no? Y ahora hay cambios muy importantes. Hemos descubierto la psicología, empezamos a descubrir cómo funciona el cerebro, empezamos a descubrir realmente que los taxistas de Londres, en promedio, tienen un hipocampo mayor que el órgano de la memoria que la mayoría de los mortales. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque los taxistas de Londres tienen un callejero, yo he vivido allí 11 años, y tienen un callejero endiablado. Y para aprender el callejero de Londres hay que echarle muchos codos y muchas horas, que hacen crecer el hipocampo, que hacen crecer el poder individual. Y eso, y no solo eso, sino que hemos descubierto cuándo podemos incidir más y mejor sobre este hipocampo, y resulta que es entre los 2 y los 9 años. O sea que si entre los 2 y los 9 años la maestra le deja un caramelo al niño en la escuela y le dice no lo toques porque yo tengo que salir durante 10 minutos, pero vuelvo luego y si no lo has tocado te daré otro caramelo, y resulta que hay unos que se comen el primer caramelo que les dejan, o por lo menos lo lamen y lo vuelven a dejar para que no se note. Y luego hay otros que en cambio respetan sus instintos primarios. Bueno, resulta que cuando llega la adolescencia, los que respetan de pequeñitos sus instintos primarios no caen en la drogadicción ni en el botellón. Pues nos quedamos con ese dato. Que había un bebé por aquí en la sala, ¿no? No sé si la mamá. Vamos a dar palabra al público porque yo creo que tendréis bastantes preguntas y tendréis ganas así de participar, así que levantar la mano para que os puedan acercar exacto allí. Sí, hola, buenos días. Bueno, lo primero, dar las gracias a iRedes por dejarnos la oportunidad de preguntar a estos maestros. Como esto va de redes, Robert Kiyosaki tiene una frase que dice que la gente más inteligente del mundo construye redes y el resto está entrenada para buscar empleo. Entonces, las redes entiendo que están cambiando esa forma de emplearse, de autoemplearse, etcétera, etcétera. Y como Pedro ha dicho que las redes sociales son un instrumento de sociabilidad, quería saber qué opináis sobre estos negocios en red que están ahora en auge. Bueno, yo creo que cualquier actividad humana se está viendo potenciada por este instrumento formidable. Igual me da que hablemos de negocios, que hablemos de proyectos políticos, que hablemos de agrupaciones de personas con aficiones comunes, ¿no? Yo hace un tiempo, escribí un artículo que se titulaba Alice in Twitterland, y mi experiencia desde entonces ha acrecentado mi percepción de que se equivocan quienes minusvaloran y quienes de una manera frívola desdeñan la trascendencia de las redes sociales, porque incluso una que se basa en un número tan constreñido de caracteres en los mensajes que se intercambian como es Twitter, tiene luego ese gran fondo de armario que son los enlaces. Por lo tanto, el concepto de empequeñecerse para crecer, que es
la experiencia de maduración personal del personaje de Lewis Carroll, de Alicia. Para Alicia, el hacerse pequeña para poder llegar al País de las Maravillas es una experiencia de aprendizaje cultural, de maduración personal. Ella lo dice, luego se toma el bebedizo y vuelve a su tamaño. Es hacerte pequeño, meterte a través de ese agujero que son los 140 caracteres, pero una vez que estás dentro puedes colocar el mensaje más explosivo en el sentido de ampliación de la comunicación y más trascendente que puedas imaginar. El enlace con un paper de una universidad recóndita en el mundo, el programa de un partido que nace prácticamente de la nada y que puede convertirse en algo muy importante, un proyecto periodístico, un negocio de cualquier índole. Yo creo que estamos todavía, ya que venimos del Museo de la Evolución Humana, en la edad de piedra de las redes sociales. Y creo que en ese lapso de tiempo que a todos nos queda, con 2 años y medio, porque si no he entendido mal, lo que ha dicho Eduardo es que cada año, o has dicho cada década, bueno, que cada año cada vamos década, a vivir 2 años y medio. Yo he entendido cada año. Cada año vamos a vivir 2 años y medio más. Por lo tanto, lo de los 40 como horizonte se nos queda a todos cortísimo. Y viviremos por lo menos la edad de los metales de las redes sociales, seguro. Sí. Hay 2 cosas que no debiéramos o es bueno no olvidar. Lo primero es nuestra facultad inédita para cambiar de opinión. Yo recuerdo de pequeño que cambiar de opinión era como traicionar a tu propia familia y a la herencia del pasado. Porque hoy lo que estamos diciendo es que cambien de opinión la gente. Es que es preciso cambiar de opinión para adaptarse a la nueva situación. Pero os vuelvo a hacer la misma pregunta o parecida, que levanten el brazo los que creen que hay que cambiar de opinión. Poquísimos todavía. Demasiado pocos. Y, claro, y esto es la primera cosa que tenemos que entender para que las redes sociales fructifiquen. Si no, ¿cómo? Es que el cambiar de opinión no es que sea un fin en sí mismo, pero el cambiar de opinión sobre todo es un síntoma de que estás aprendiendo más. Exacto. De que eres más sabio, y eso para los periodistas es especialmente importante. Es decir, a veces dicen, oiga, es que usted escribió en el año no sé cuántos un artículo en el que usted decía, no estoy refiriéndome a ningún episodio concreto reciente, bueno, es que yo entonces no sabía lo que sé hoy. Y eso que dices, que cínicamente hay el estereotipo de que un periodista es un señor que no permite que la realidad cambie sus titulares. Yo creo que el buen periodista es aquel que consigue tener más información al cabo del tiempo como para poder cambiar paulatinamente sus titulares. Es decir, para que yo con el nivel de información que tenía pensaba que la buena política hidráulica para España era esta, pero ahora ya sé mucho más y por lo tanto me doy cuenta de que estaba equivocado. Y en relación a acontecimientos que están en marcha, pues no digamos, ¿no? Es decir, claro, los periodistas no somos adivinos. En cada momento tenemos que juzgar la realidad en función de los elementos de juicio de los que disponemos. Y
cambiar de opinión es un síntoma de que tienes nuevos y mejores elementos de juicio, porque has leído más, porque has hablado con más gente interesante, porque has tenido experiencias vitales más enriquecedoras. Los que más, esto me lo decía un premio Nobel, Sidney Brenner, los que más me han enseñado son los que menos sabían de lo mío. Y es absolutamente verdad, y es otro árbol caduco que hay que remover del pensamiento español. O sea, tenemos que abrirnos a la multidisciplinariedad. El redactor, el jefe del Departamento de Investigación de IBM en Nueva York, cerca de Nueva York, me dijo un día, hablando de la multidisciplinariedad necesaria de hoy día, me dijo: yo soy a computational biologist. Y yo le dije: ¿y eso qué quiere decir? Y me dijo: pues eso, que no me bastaba ser un buen biólogo, sino que tuve que aprender computational machinery, que tuve que aprender cómo manejar las máquinas, porque no podía lidiar con toda la información necesaria. O sea que la segunda cosa, y os lo digo gratis y de pasada, sí, que os aconsejo es que mezcléis varias disciplinas, que no os conforméis. A mí hay estudiantes que vienen y me dicen: oye, has terminado Derecho o Económicas, ¿qué hago ahora? Y siempre les digo: pues ahora Biología. Haz cualquier cosa distinta, porque a lo mejor es esa la que te da trabajo y te vas a beneficiar de tener estas innovaciones, este conocimiento. Yo creo que en general, en relación tanto con los asuntos más simples o podríamos decir con los asuntos más de actualidad, pero también con las cuestiones más complejas, la experiencia indica que la gente, el público, los ciudadanos en general, se dividen entre una gran mayoría que no sabe lo que no sabe y una minoría selecta, extraordinariamente bien informada, que sabe lo que no sabe. Y las redes sociales, como las librerías como recinto, o las bibliotecas y las librerías como recinto físico, a lo largo de mucho tiempo, las redes sociales son un instrumento extraordinario, pero además estoy hablando por una experiencia personal. No hay un solo día que yo entre en Twitter y que al cabo de 15 o 20 minutos no sepa que hay algo que no sé. Sí. Es decir, no reciba una información de algo que yo debería saber o que me podría interesar y que me doy cuenta de que no sé. Y eso es extraordinario. Es decir, esto es como tener la oportunidad no de hablar de los libros que no has leído, pero sí de empezar a poseer, en cierto modo, los libros que todavía no has comprado. Y creo que es decir, el conocimiento, en mi opinión, cada vez tiene más que ver con saber buscar las cosas que aún no has encontrado. Sí. Por ejemplo, es por eso que una mujer guapa es mejor que un fármaco. Y mira qué sencillo esto, ¿no? Y te lo digo que te puede servir, o sea. Sin duda. Bueno, está la famosa patología del que confundía a su mujer con un sombrero, ¿no? Sí, sí. Creo que había otra pregunta desde el público. Mira, por aquí adelante.
Guay. Hola, buenos días. Mi nombre es Soraya Paniagua, soy periodista y quería que el señor Pedro J. nos contara si realmente está de acuerdo con el canon de AEDE. ¿Con él? Con el canon de la Asociación de Editores a Google. Bueno, la ley. Y sus planes a partir de ahora. Gracias. Bueno, nos aparta un poco de... Bueno, lo de Google sí que tiene que ver con las redes, ¿no? Yo siempre he defendido que el periodismo ciudadano es un complemento del periodismo, pero que no hay que confundir a un periodista con un buen vecino. Es decir, y esto tiene que ver con el modelo de periodismo que han tratado de impulsar Google y otros agregadores, basados en el slicing, es decir, en cortar en rodajas los contenidos que pudieran distribuirse por la red y distribuirlos aleatoriamente en función de una demanda muy diversificada. Yo creo que eso redundaría en el empobrecimiento total del periodismo. Es decir, yo no creo que pueda existir periodismo sin periódicos, porque creo que sin una redacción lo suficientemente amplia y profesional no es posible cubrir todas las actividades que son relevantes para el interés de una comunidad. Es decir, las redes sociales son un ámbito de conversación, como lo son las tertulias de la radio o los programas de debate de la televisión. Pero si no hubiera 3, 4, 5, 6 redacciones dignas de tal nombre, cubriendo que no hay más, cubriendo el Tribunal Supremo y las actividades de los órganos reguladores en el sector eléctrico, pues habría muchas cosas importantes para la gente que no se conocerían y la conversación se banalizaría. No estoy saliéndome de la cuestión. Yo lo que digo es que lo sustancial es que seamos capaces de desarrollar y mantener proyectos informativos que no queden triturados por la dictadura de los motores de búsqueda y de los agregadores. ¿Se resuelve esto mediante un canon? Bueno, habría que profundizar en qué tipo de canon y a cambio de qué. En todo caso, me parece que es uno de los ingredientes que debe figurar en una política que contribuya a facilitar el tránsito del viejo modelo al nuevo modelo. Yo no sé lo que voy a hacer. Lo que a mí me gustaría es no tener que hacer nada. Si lo que se me pregunta es si voy a poner en marcha un nuevo proyecto periodístico. Y digo que me gustaría no tener que hacer nada porque lo que me gustaría es que el mundo continuara siendo fiel a sí mismo y fuera además un periódico viable, rentable, que siguiera su camino y en el que yo pudiera seguir teniendo un papel, aunque no fuera el de director. También he dicho que si eso no es posible, que si se produce una venta del periódico o si, por las razones que sean, el proyecto el mundo no sigue ese camino, no es de continuidad en los términos generales, naturalmente. No digo que tengan que hacerse todo como se hacía cuando yo era el director. Yo estaré a disposición de mis compañeros y, desde luego, estoy seguro, he oído antes alguna cosa, me ha parecido, que empiezan a darse las condiciones para que puedan existir grandes proyectos muy ambiciosos desde todos los puntos de vista de periodismo online en España y de desarrollo de esa edad de oro de la prensa digital en el ámbito, utilizando sobre todo
los soportes de los dispositivos móviles. Acaba de ocurrir algo estas mismas semanas, algo muy importante desde el punto de vista del cambio de modelo de los medios de comunicación. Por primera vez, y creo que ha sido ya dentro del año 2014, en los Estados Unidos, en las encuestas que se hacen periódicamente, ha resultado que ya hay más personas consumiendo información a través de dispositivos móviles que a través de dispositivos fijos. Es decir, que las tablets y los smartphones ya son en más casos fuente la vía habitual de recepción de información que los PCs o tanto ordenadores portátiles como ordenadores de mesa, como ordenadores fijos. Y esto significa que se abre un horizonte completamente distinto, y quien sea capaz de desarrollar un proyecto intelectual que seguirá llamándose periódico en esos soportes tiene muchas posibilidades de cambiar muy deprisa muchas cosas y de conseguir que de nuevo los periodistas volvamos a estar de pie y no sigamos estando de rodillas ante los poderosos, que es lo que sucede exactamente en conjunto en estos momentos. Sí, no, le iba a dar una pista. Dásela. Que le podía interesar. Y fue una conversación que tuve anteayer, me parece, no me recuerdo muy bien en qué país. Pero estabas en Barcelona, porque estabas en Barcelona. No era en Barcelona. No sé dónde estaba, pero en fin, era un premio Nobel, Robin Warren, y un matemático aplicado, de ciencias aplicadas, que se llamaba Arbersman. Y los dos coincidieron en que realmente se había producido un cambio nuevo, fundamental, sobre el que se podría basar seguramente el proyecto de que hablaba Pedro J., ¿no? En materia científica, las verdades tienen fecha de caducidad. Eso no ocurría hasta ahora. Hasta ahora se decía el blanco es blanco y aunque fuera negro, si uno tenía suficiente poder, pues convencía a todo el resto de que era negro. No. En ciencia eso no ocurre de ninguna manera. En ciencia realmente las verdades tienen una fecha de caducidad. Y eso es fundamental. O sea, eso, si sabes eso y eres consciente de eso, tienes que abordar el periodismo, la tarea de informar a los demás de lo que está ocurriendo de una manera determinada. ¿Había una pregunta aquí en primera fila? Sí, estamos en la red de redes y a ese canal se han añadido todos los medios de comunicación tradicionales, han nacido otros nuevos, pero a través de los medios tradicionales se nos ha manipulado, se nos ha censurado. Y en estos momentos, a través de las redes, de páginas web, de blogs, hay mucha gente trabajando duro, para extender conceptos nuevos y llenándolos de contenido, como libertad, solidaridad, compartir, bien común. Vamos a ser capaces, con esos nuevos conceptos, de luchar contra la manipulación que los medios van a arrastrar a Internet, esa capacidad de manipulación, esa capacidad de restricción de información,
puesto que ya los propios gobiernos intentan controlar qué se transmite por la red. Vamos a tener, señor Punset, herramientas para anular o contrarrestar esa manipulación que se ha extendido, puesto que a través de la red un contacto mío comparte una noticia, ese señor es libre, yo no le he indicado que puede compartir conmigo o no, pero es libre y comparte conmigo una noticia. Cuando yo pincho en el enlace de esa noticia, lo primero que me aparece en pantalla es: ya está preparado la versión para socios, o bien me aparece toda la pantalla un anuncio de publicidad que me obliga o bien a registrarme en la página o a hacerme socio. La pregunta concreta, si quieres, porque... Lo digo porque habrá gente que quiera preguntar y estamos ya casi fuera de tiempo. Sí, si hay una pregunta concreta, sí, directa. La pregunta es si vamos a tener herramientas para luchar contra la manipulación a la que hemos estado sometidos hasta ahora, si vamos a tener herramientas digitales. Las herramientas mentales sí, pero... ¿Tenéis alguna respuesta? Señor Punset, he oído señor Punset. Vamos a ver, hay cosas que yo procuro sugerir a mis nietas, ¿no? Una vez, es que veo el agua aquí ahora, y una de las nietas, que tenía entonces 8 o 9 años, me dijo, era pleno verano, y me dijo: Abu, porque me llaman Abu, de abuelo. Sí. Y me dijo: Abu, ¿por qué te empeñas en sacarme todos los trocitos de hielo de mi vaso de agua? Y yo primero me quedé perplejo, porque obviamente no le sacaba ningún hielo del vaso de agua, hasta que me di cuenta que en realidad ella creía que efectivamente los hielos que se derretían en su vaso, yo se los sacaba para que no tuviera hielos. Y le dije, me acuerdo, mira, si hasta la estructura de la materia cambia, y cambia de hielo a líquido, y de líquido si lo caliento a gaseoso, ¿cómo no vas a cambiar tú de idea? ¿Cómo no vas a cambiar de opinión? Si hasta la estructura de la materia cambia. O sea, estaba clarísimo que una de las cosas que hay que hacer es aceptar que hay cambios, que los cambios son inevitables. La segunda cosa que hay que aceptar es que uno no sabe todo lo que hace falta para impulsar el cambio, que a veces es mejor estudiar otra carrera. Y yo se lo digo, pero hombre, ¿cómo quieres que me vaya ahora a Alemania y aprenda alemán? Pues sí, es estupendo. Yo en el año 59, cuando me fui de España, se fueron 1,5 millones de trabajadores que no sabían ni inglés, ni francés, ni alemán, ni nada, salvo criar no sé qué vegetales se siguen creando o criando en España. No sabían nada más que eso. Y sin embargo, luego los he visto, han estado en Alemania, hablan como alemanes hoy,
Es fantástico. El país nuestro se aprovecha mucho más de este señor que hoy sabe un determinado oficio que de haber continuado otros 50 años. Bueno, y quiero decirte que hoy hay lo que llamamos las nuevas competencias, el elemento, aquello que te hace vibrar, que te apasiona descubrirlo, que sabes por qué y cómo tratarlo. Podríamos hablar largo y tendido, pero hay soluciones y algunas de ellas relativamente sencillas. Pero ahora me acuerdo de lo que me dijo Ken Robinson, que es un astrólogo que la NASA había contratado para descubrir nuevas formas de vida en nuevos universos, ¿no? Y reunió a todo su equipo y empezó a explicarles que si veían algo rarísimo, que si veían algo que no entendían, que si veían algo incomprensible, apuntaran todos los ordenadores y todas las máquinas hacia eso, porque podía ser vida. Y dirigiéndose a mí, que estaba en el fondo, me dijo: Eduardo, life is a mistake. La vida es una equivocación. Es rarísimo que se dé vida. Y la prueba es que llevan años y años y decenios buscando si hay vida en otros universos. Y de momento no la han encontrado. O sea que fijaros en lo importante que es la vida, en lo importante que es que se dé algo nuevo. Hace falta que se junten muchas personas durante mucho tiempo para descubrirlo. Bueno, aunque yo creo que la pregunta está ya suficientemente respondida. Sí. Solo añadiría que la mejor vacuna o el mejor remedio o el mejor fármaco o la mejor mujer guapa contra la manipulación es el pluralismo. Y creo que es evidente que en el ámbito de lo digital las posibilidades de ampliar el pluralismo son muy grandes y que en el ámbito de lo convencional, de lo tradicional, estamos viendo día tras día cómo el pluralismo se restringe de manera dramática y muy empobrecedora. Por lo tanto, in God we trust, por lo tanto, cómo me gusta esta tableta, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final del tiempo. Podríamos estar más tiempo escuchándoos, pero voy a pedir un fuerte aplauso para Eduard Punset y Pedro J. Y muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Pues muchísimas gracias. Muy bien. Bueno. Fuerte aplauso. Sí, antes Pedro que decía que la edad se nota entrando y saliendo del coche o del asiento. Excepto que te hayas operado de caderas, como es mi caso. Ah, sí, ¿eh? No, yo no es mi caso. Oye, sin embargo. En el mismo hospital, el mismo médico que operó al rey, en el mismo hospital, mató, en la misma habitación, pero sin pasar por Botsuana. Eso. Es un tema que vale la pena estudiar, el de los errores médicos. Mi padre era médico y hay quien discute si es 7% los que mueren no porque tuvieran que morir, sino por la mala suerte que tuvieron de que les tratara un médico determinado. Bueno, muchísimas gracias. Salir por ahí o por dentro. Mejor por este lado.
nos llegan por aquí. Bueno, gracias a todos. Sí, por aquí mismo. Gracias.